Hola clipetes, hoy tenemos uno de los MacBooks más polémicos que ha presentado Apple en los últimos tiempos. Es el MacBook Pro de 13 pulgadas de este año, de 2022. Sí, con el chip M2. Vamos con ello. Como seguro sabéis, Apple ha presentado dos dispositivos con el nuevo chip M2. Por un lado, el nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas y por otro lado, el nuevo MacBook Air. ¿Pero por qué este es polémico? Bueno, pues lo es porque realmente el MacBook Air ofrece lo mismo, incluso algunas cosas mejores que este, y sin embargo es más barato. Así que no entendemos muy bien cuál ha sido la estrategia de Apple presentando un dispositivo con un diseño de hace 6 años, aunque tenga un procesador nuevo. Venga, vamos a sacarlo de su caja y vamos a echarle un vistacillo a ver cómo es. La caja, como os decía, no nos muestra ya pues el prácticamente extinto Touch Bar, que está desapareciendo de todos los dispositivos, y de hecho tampoco nos muestra otro detalle que sí que está apareciendo en los nuevos portátiles de Apple, que es el notch. Notch que hace muchísimo tiempo que estrenaron los iPhone y que hace relativamente menos tiempo se han estrenado en los portátiles de Apple. Levantamos la tapa y ¡charán! Aquí está. Y lo primero que voy a hacer es quitarle el papel que lo envuelve para poder sacarlo. Aunque ya os digo yo que claro, mucha novedad estética no vamos a encontrar. Y sacamos primero esta cajita en la que nos encontramos papeles, información y manzanas en color Space Gray. Sacamos el cargador, una fuente de alimentación que es de 67 vatios. Tenemos la conexión USB tipo C por este lado y por aquí pues el adaptador a la corriente que corresponda al país en el que lo hayáis comprado. Y ahora toca sacar el cable USB tipo C por un lado, USB tipo C por el otro. Y aquí ya nos encontramos con un detalle viejuno, y es que en vez de utilizar el MagSafe que Apple está volviendo a incorporar, utilizan USB tipo C. Así que ahora que tenemos ya el MacBook Pro aquí de 13 pulgadas, lo abrimos, lo configuramos y ahora os contamos más. Uy, el papel que se ha quedado pegado arriba. Y vamos con el primer punto, el más importante de este MacBook Pro de 13 pulgadas, que es su procesador. Incluye el chip M2, un chip desarrollado por Apple, que ya va por la segunda generación, porque antes estaban con el M1, y cuya ventaja es sobre todo su bajo consumo. Al tener un bajo consumo se calienta poco, pero esto además premia la autonomía, haciendo que los dispositivos que incluyen este chip tengan mejores autonomías en mismas condiciones de batería. En potencia se puede decir que tampoco están a años luz de los Intel, pero sin duda alguna ese equilibrio entre rendimiento y consumo los colocan pues en el top del top. Desde Apple aseguran que hay una gran diferencia entre el M2 y el M1 de anterior generación. Ojo, el M1 si no le ponemos apellido ni Pro ni Max ni nada por el estilo. Y es que cuenta con un 18% más de velocidad en CPU y un 35% más de potencia en GPU. ¿Y cuál es uno de los factores que hacen que aumenten estas cifras? Bueno, pues que en el M1 lo que habían metido eran 16.000 millones de transistores y aquí hay 20.000 millones de transistores. Me parece una cosa loquísima. Irónicamente, con respecto a los modelos M1, parece que han utilizado un SSD, un sistema de almacenamiento que puede ser hasta un 50% más lento que en los M1, con lo cual están utilizando un procesador de ultimísima generación con un almacenamiento que no acaba de aprovechar todo ese potencial. Si nos fijamos en la autonomía, hay una cosa realmente curiosa, y es que este MacBook Pro de este año de 13 pulgadas, que realmente son 13,3 pulgadas, nos da una autonomía muy superior al MacBook Pro del año pasado, que tiene 14,2 pulgadas, es decir, no llega a tener una pulgada más grande, y sin embargo el otro tiene 11 horas de autonomía frente a las 17 horas de autonomía que tiene este. Esto no solo puede ser porque la pantalla es más pequeña, sino porque además el procesador M2 es más eficiente siendo más potente, aunque lo de la pantalla tampoco es una cosa como para tomársela a la ligera, porque la pantalla también difiere mucho del modelo Pro del año pasado, ya que esta no dispone de la tecnología ProMotion de 120 Hz de tasa de refresco. Obviamente, a mayor tasa de refresco también mayor consumo, y por lo tanto eso penaliza la autonomía. Aquí nos encontramos con una pantalla de 13,3 pulgadas, como decía antes, que no tiene notch, con lo cual tampoco llega tanto a los bordes, y es ahí donde, teniendo más o menos un mismo tamaño que el modelo del año pasado, siempre
hablando del Pro de 14 pulgadas, nos encontramos con que tiene más marcos, tiene menos pantalla. Y si lo comparamos con el otro modelo nuevo que ha llegado con el M2, es decir, con el MacBook Air, que posiblemente sean comparaciones pues un poquito más parecidas, nos encontramos con que el MacBook Air sí que dispone de notch, porque en algún sitio tenemos que colocar la cámara para videoconferencias. Lo que pasa es que, por ejemplo, si echamos un vistazo al MacBook Air, nos encontramos con una cámara FaceTime de 1080p, es decir, resolución Full HD, mientras que aquí seguimos teniendo una HD 720p. Aumenta un poquito más la pantalla, 13,6 pulgadas. La autonomía tampoco rebaja mucho, porque son 15 horas de autonomía frente a las 17 que tiene este, y además, aunque no tiene los 120 Hz ProMotion, sí que tiene un menor peso, 200 gramos menos. Más delgadito, más pequeño, o sea, como más cookie. Si estamos hablando de conectividad, la verdad es que sí que se parece más al nuevo Air que al MacBook Pro de 14 pulgadas. ¿Por qué? Pues porque no dispone de lector de tarjetas SDXC, tampoco tiene la conexión HDMI, que la dejan pues para el ordenador un poquito más potente, que sería el de 14 o el de 16 pulgadas, pero sí que nos encontramos con dos puertos USB tipo C 4 que son compatibles con Thunderbolt. En este otro lateral, lo único que nos queda es la conexión mini jack para los auriculares. Vamos, que en esto de la conectividad siguen siendo tan escuetos como en la época de Johnny Ive. Lo que pasa es que, claro, aquí nos surge una de las dudas más importantes. Si resulta que un Pro no nos puede ofrecer determinadas características Pro, ¿qué diferencia entonces tenemos con comprarnos un Air, que además es un poquito más ligero, que tiene más pantalla y más barato? Entonces, ¿este MacBook Pro merece el apellido Pro? Pues depende, porque si lo comparamos con el MacBook Pro de 14 pulgadas del año pasado, nos encontramos con que puede merecer más la pena para personas que de verdad necesiten un ordenador desde un punto de vista profesional, gastarse algo más de dinero, bueno, algo más, 600 euros, en el MacBook Pro del año pasado, aunque tenga el chip M1 Pro. ¿Por qué? Pues porque es más potente que el M2. De hecho, el apellido Pro de esos chips ya nos dan una idea de que son pues chips más profesionales. Así que nos encontramos ciertamente ante un eslabón perdido o algo así. No sé cómo denominarlo, porque ni llega a ser un Pro, ni llega a ser un Air, ni llega a ser un ordenador ultimísimo modelo, ni llega a ser lo más potente que tiene Apple, y encima está anclado en un diseño de hace un montón de años. ¿Qué eres? Pero bueno, aunque no le encontremos un hueco definido, no significa que sea un mal portátil. De hecho, nos encontramos con que sigue teniendo Touch Bar, que es verdad que Apple al final lo ha acabado eliminando de sus portátiles porque no tenía muchísimos adeptos, pero puede que haya mucha gente que ya no sepa vivir sin ello, porque la verdad es que la barrita pues es bastante apañada. Y luego, por otro lado, nos encontramos con que al ser más gordito posiblemente disipe mejor el calor que en el MacBook Air, lo que nos puede ofrecer un pelín más de potencia que en el caso del MacBook Air. Lo que pasa es que, claro, como al final son procesadores que realmente se calientan muy poco, consumen muy poco y tal, pues a lo mejor para el común de los mortales esto es absolutamente insignificante. Y si dejamos de compararlo con ninguno, sí que nos seguimos encontrando con un portátil que es un portátil estupendo, con un teclado y un trackpad que funcionan de súper maravilla. De hecho, en portátiles pues es de lo mejor que podemos encontrar. Nos encontramos con dos altavoces, no 4 como el Air. Lo he vuelto a hacer, he vuelto a comparar. Bueno, que cuenta con Dolby Atmos, sonido Dolby Atmos, y si echamos un vistazo al diseño, nos encontramos con que tiene dos colores, el Space Gray, que es este, y también color Silver. Claro que el Air tiene 4 colores. Tiene adicionalmente el medianoche y el blanco estrella. Bueno, y si hablamos de almacenamiento, tenemos 256, 512, 1 tera y 2 teras. Vamos, lo mismo que en el Air. Y bueno, la memoria puede ser de 8, 16 y de 24, también como el MacBook Air. Chico, me lo pones muy difícil, ¿eh? Y bueno, para terminar de enseñaros alguna cosilla extra, nos encontramos con que aquí tenemos el Touch ID para desbloquear el dispositivo. Y ya solo nos falta el precio. El precio de este MacBook Pro de 13 pulgadas 2022 es de 1.619 euros. Unos 100 euros de diferencia con el modelo también más básico de MacBook Air. Pero ¡ajá! Si lo comparamos con las mismas especificaciones, es decir, si en el MacBook Air ponemos el mismo procesador que en este, es decir, GPU de 10 núcleos, nos encontramos con que el MacBook Air cuesta 20 euros más. Así que fijaos muy bien qué necesitáis en vuestro portátil y así podéis saber un poquito si las características os merecen esa diferencia en precio, si preferís el MacBook Air más básico, por un poquito menos de dinero, etc. Así que aquí nos quedamos con un montón de dudas, no sé si más o menos que vosotros. Con este MacBook Pro nos vemos en el siguiente videorama.